¿Qué tal? Buenas noches. En este video vamos a abordar algunos ejercicios de la materia de análisis estructural, sobre todo de las unidades uno y 2 que te llaman por nombre cargas excéntricas, armaduras y marcos. Bueno, para nuestro primer ejercicio, nuestro enunciado o lo que nos pide dice así: el elemento con presión AB está hecho de acero para que el esfuerzo de afluencia sea de 250 megapascales y el módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Está libre en su parte superior A y fijo en su base B. Con el método del esfuerzo permisible, determinemos la máxima excentricidad permisible Y si se sabe que P es igual a 155 kilonewtons. Y en el inciso A, pues la excentricidad en X va a ser a 0 milímetros y en el inciso B la excentricidad va a ser a 5.5 milímetros. Entonces, pues la primera parte va a ser la obtención de los datos. Dentro de la obtención de los datos, pues ya tenemos algunos, como viene siendo el esfuerzo de la afluencia, que es 250 megapascales, el módulo de elasticidad, que es de 200 gigapascales. Esto pues nos va a ayudar a determinar qué tipo de materiales, sobre todo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el siguiente paso vamos a determinar la relación L entre R. Esto pues es podríamos llamarlo un límite de frontera entre una columna esbelta y una columna no esbelta del material. Bueno, para este caso pues el material es acero. Entonces, pues solamente sacamos lo que es el límite para más adelante saber si estamos dentro de una columna esbelta o dentro de una columna no esbelta. Bueno, continuamos. Bueno, el siguiente dato pues es el área. El área pues lo vamos a sacar de la superficie de la cara de la viga, que vendrían siendo 60 milímetros por 75. Esto nos va a dar 4.500 milímetros cuadrados. Enseguida vamos a tener la obtención de los momentos de inercia. Momento de inercia en el eje X y momento de inercia en el eje Y. Pues igual, con la fórmula que ya conocemos, que vendría siendo base por altura al cubo sobre 12, y para Y sería altura por base al cubo sobre 12. Pues sustituyendo datos, esto nos da momento de inercia en X de 2.109.375 milímetros cuadrados. Momento de inercia en el eje Y de 1.350 milímetros cuartos. En la siguiente parte, pues vamos a también a tener la obtención de los radios de giro. Los radios de giro pues del mismo eje X y eje Y. Para el eje X usaremos la fórmula de momento de inercia sobre área, todo esto en raíz cuadrada, lo cual vamos a obtener de 21.651 milímetros. Enseguida, para el radio de giro en Y, vamos a tener la fórmula de momento de inercia en Y sobre área, y esto nos va a dar de 17.3205 milímetros. Pues en la comparación de estos dos resultados, tenemos que el último que obtuvimos es radio menor. Esto pues nos va a funcionar, nos va a servir para la siguiente fórmula que vamos a aplicar. También vamos a tener la obtención de nuestra longitud efectiva. Para determinar la longitud efectiva, la fórmula vendría siendo un factor K por una longitud L. El factor K lo vamos a obtener dependiendo de nuestra viga. Es decir, por ejemplo, aquí en el ejercicio nos menciona que para una viga que en su parte inferior va a estar fija o va a estar empotrada y en su parte superior va a estar libre, nos va a indicar que el factor K va a ser igual a 2. Y bueno, ya dependiendo de cómo sea el factor el factor K, o más bien cómo esté sujetada la viga, es el factor que es el número o el valor que vamos a obtener de K. Entonces, bueno, para este caso, pues sabemos que K va a valer 2. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a tener que LE va a ser igual a K por L. En este caso vendría siendo K, va a ser 2 por la longitud, que es de 0.66 metros. Y esto nos va a dar como resultado 1.32 metros. Para fines didácticos del ejercicio, nosotros vamos a manejar milímetros. Entonces lo vamos a convertir y obtenemos 1.320 milímetros. Ok, vamos a aplicar fórmulas. La primera fórmula que tenemos es la del esfuerzo crítico. Para obtener el esfuerzo crítico tenemos ya establecidos o ya después de varios despejes la siguiente fórmula, que vendría siendo 1 sobre 1.67 por 0.658.
elevado al esfuerzo a la afluencia sobre el esfuerzo E. Todo esto multiplicado por el esfuerzo a la afluencia. Entonces, bueno, esta fórmula la tenemos para los tipos de materiales. En este caso, pues estamos usando acero. Bueno, aquí en la fórmula pues nos damos cuenta que nos hace falta un dato. Lo vamos a obtener a través de pi al cuadrado por el módulo de elasticidad sobre la longitud efectiva por el radio mínimo. Todo esto multiplicado y elevado al cuadrado. Como resultado vamos a obtener 0.3398 gigapascales. En megapascales pues lo estaríamos usando de 339.86. Pero pues insisto, para fines didácticos de nuestro ejercicio nosotros lo vamos a manejar en unidades de kilonewton sobre milímetro cuadrado. Bueno, en la siguiente parte del ejercicio pues vamos a sustituir datos en nuestra fórmula original, que era la del esfuerzo crítico, y vamos a obtener un esfuerzo crítico de 0.11 gigapascales. Pues más manejable serían 110.03 megapascales. Bueno, pasándonos a la siguiente fórmula, que es la determinación de la excentricidad, que es lo que en realidad nos pide el problema. Vamos a tener que nuestra fórmula va a salir o vamos a despejarla de otra fórmula, que sería la del esfuerzo crítico. La del esfuerzo crítico originalmente vendría siendo P entre A más P por excentricidad en X sobre SY más P sobre excentricidad en Y sobre SX. Sx pues vendría siendo el momento estático de la figura, o bueno, de la viga, del perfil, básicamente. Todo esto después de un despeje nos quedaría como excentricidad en Y va a ser igual al momento estático en X por el esfuerzo crítico sobre la carga menos 1 sobre el área menos el esfuerzo en X, perdón, menos la excentricidad en X sobre SY, sobre el momento estático en Y. Obteniendo los momentos estáticos, pues para X vamos a obtener que va a ser de 56.250 milímetros cúbicos. Para Y vamos a obtener que van a ser de 45.000 milímetros cúbicos. Ok, retomando nuestro dato P que nos daban en un primer enunciado del ejercicio, que son 155 kilonewtons, vamos a aplicar las fórmulas que despejamos hace un momento. Y vamos a sustituir datos. Para el inciso A del ejercicio nos pide que determinemos la excentricidad en Y cuando la excentricidad en X vale 0 milímetros. Entonces sustituimos datos y nos da que la excentricidad en Y es de 27.4194 milímetros. Y posteriormente para el inciso en B vamos a tener que cuando la excentricidad en X vale 5.5 milímetros, vamos a tener que nuestra excentricidad en Y va a ser igual a 20.5444 milímetros. Esto pues es para el primer ejercicio y de esta manera pues quedaría resuelto. Nuestro siguiente ejercicio es un poco más sencillo. Únicamente nos pide que determinemos el valor S entre R al cuadrado. Pues aquí el enunciado nos dice: se aplican cargas P 175 kilonewtons paralelas al eje geométrico en una columna AB de acero laminado con el perfil W250 por 58 y que intersectan al eje X a una distancia E que va a ser igual a 11 milímetros de su eje geométrico. Entonces nuestro esfuerzo a la afluencia va a ser de 250 megapascales y nuestro módulo elástico va a ser de 200 gigapascales. Entonces, nos dice que es un perfil laminado y pues ya está establecido que es un 250 por 58. Pues aquí nos vamos a ir a nuestros catálogos de perfiles que tengamos a la mano, si no pues en la web tenemos varios. Y pues ahí vamos a obtener los datos del perfil. Generalmente todos los datos sin importar el fabricante, sin importar la edición, los datos van a seguir siendo los mismos. Por lo que pues obtenemos que tenemos un área de 7.420 milímetros cuadrados para este perfil. Tenemos un ancho de aleta o C, que pues más adelante lo vamos a ver, que va a ser como su centroide en el eje X. Va a ser de 203 milímetros. Un momento de inercia en X, que va a ser de 87 por 10 a la 6 milímetros cuartos. Nuestro radio de giro X, que va a ser de 108 milímetros.
Y pues del otro lado, en el momento de inercia en Y, vamos a tener que va a ser igual a 18.7 por 10 a las 6 milímetros cuartos. Y un radio de giro igual de 50.3 milímetros. Bueno, pues aquí como en el ejercicio pasado vamos a tomar nuestro radio de giro menor, que en este caso es el radio de giro en Y. Entonces pues sustituyendo la fórmula que en el mismo ejercicio nos da, va a ser 11 milímetros por 203 entre 2, porque C es el valor o es el equivalente del dato BF, que insisto es el ancho de la letra del perfil, eso dividido entre 2. Y pues en la parte de abajo pues va a ir nuestro radio de giro en Y al cuadrado. Y pues esto nos va a dar un valor de 22.20 milímetros. Ok, pasamos al tema de el análisis estructural, pero en el subtema armaduras y marcos. Empezando por una armadura bastante sencilla, la vamos a estar resolviendo por el método de secciones. Esta armadura pues nos da algunas cargas que son de 100 kilonewtons de manera vertical en el nodo F, de manera horizontal en el nodo E tenemos 100 kilonewtons, en el nodo D de manera vertical tenemos una fuerza de 50 kilonewtons. Y bueno, aquí como primer paso la vamos a seccionar, vamos a separar la armadura en dos partes. La armadura pues la parte que nos interesa resolver, que sería de la parte EFD, y pues ya de aquí vamos a hacer el corte. Entonces pues lo muestro en la parte inferior de la diapositiva. Ahí pues ya está un diagrama de cuerpo libre pues ya cortado para proceder a su resolución. Bueno, en el paso número 2 de este ejercicio vamos a identificar las entidades trigonométricas. Esto es súper importante porque al momento de que nosotros resolvamos nuestra armadura con las ecuaciones de la estática, pues, pues nos van a ser de mucha utilidad. Entonces, pues vamos a determinar que para la fuerza CD vamos a tener este triangulito que es 5, 4, 3. Esto pues de las medidas que tenemos originalmente en el dibujo. Y pues de aquí vamos a determinar que tenemos que nuestra fuerza CDY, bueno, esta fuerza CD se va a descomponer en dos, en Y y en X. En el eje Y vamos a tener que va a ser por medio de la propiedad seno de 3/5, que es decir, del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y del lado X vamos a tener que va a ser igual al coseno de 4 entre 5, que va a ser el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ok, siguiendo con lo anterior, pues tenemos una suma de fuerzas en X. Esto pues va a ser 100 kilonewtons menos la fuerza CD. Aquí es donde aplicamos la identidad trigonométrica, que es 4 entre 5, igual a 0. Y pues obtenemos que nuestra fuerza CD va a ser igual a 100 kilonewtons sobre 4/5. Y esto nos va a dar que nuestra fuerza CD vale 125 kilonewtons. Posterior, proseguimos con la siguiente ecuación de la estática, la suma de fuerzas en Y, positivo hacia arriba, y pues tenemos que son menos 100 kilonewtons, menos 50, menos FAE, menos FBF, menos FC de Y. La primera letra F significa fuerza, y pues las letras AE, BF y CD son el sentido en el que están colocadas las flechas. Bueno, en la primera ecuación todo eso es igual a 0. Sustituimos datos por valores. Y pues aquí nos quedamos con dos incógnitas, por lo que pues no podemos hacer más y tenemos que pasarnos a la siguiente ecuación de la estática. Entonces pues la acomodamos por términos y pues para mí es mucho más fácil acomodarla como menos FAE menos FBF menos 225 kilonewtons igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación número 1. Siguiendo con el procedimiento, vamos a hacer una suma de momentos en el inciso D igual a 0. El inciso D pues es el que tenemos donde tenemos la carga de 50 kilonewtons. Hacia el lado derecho van a ser momentos positivos y hacia el lado izquierdo van a ser momentos negativos. Entonces, tenemos que 100 kilonewtons por 2 metros menos la fuerza AE por 10 metros más 100 kilonewtons por 6 más la fuerza BF por 6 metros igual a 0.
Ok, bueno, vamos a sustituir datos y pues de la misma manera vamos a ordenar términos. Entonces al final nos queda que tenemos menos FAE por 10 más FBF por 6 más 800 igual a 0. Esta sería nuestra ecuación número 2. Ok, ¿qué sigue aquí cuando no podemos, o más bien cuando tenemos dos incógnitas y pues ya no podemos resolver pues de manera sencilla? Pues aquí vamos a hacer uso o vamos a tomar la ayuda de pues una calculadora científica y pues vamos a meternos en la parte donde dice que bueno que nos resuelva una ecuación polinómica eh, polinomial, perdón, se me fue el término. Pues esta va a ser una ecuación de grado 2. No es cierto, me equivoqué. Vamos a hacer una ecuación simultánea, perdón. Fue una ecuación simultánea. La ecuación simultánea, pues de la misma manera, va a ser del grado 2. Y pues en la parte de donde tenemos el primer término, que sería x, vamos a meter los valores de FAE. En este caso, pues para la primera ecuación tenemos que es menos 1. Enseguida que el término y va a ser menos 1. Y el término, bueno, después del igual, o sí, cuando ya ponemos igual a 0, va a ser de menos 225. Y posterior, pues la siguiente ecuación sería lo mismo. En el término x pondríamos que va a ser menos 1, que es el valor de FA. Perdón, vamos a poner el valor de 10, que es el coeficiente del término FAE. Enseguida, pues vamos a tener el término, el número 6, que va a ser el coeficiente de pues el término FBF. Y al último va a ser pues todo eso igual a 800. Vamos a igualar nuestras dos ecuaciones y pues vamos a obtener los valores que teníamos en la primera parte. Para la fuerza FCD vamos a tener que va a ser igual a 125 kilonewtons, nos dio positivo, entonces va a estar a tensión. Y la fuerza FAE nos dio 34.38 y nos dio un esfuerzo a compresión. Y en la última, que es la FBF, nos va a dar igual a 190.625 kilonewtons. Y pues ese esfuerzo nos dio a compresión. Y pues eso sería todo por este ejercicio que es la resolución de la armadura por el método de secciones. Continuando. También tenemos lo que son las resoluciones de marcos. Pues aquí el enunciado nos dice: obtenga el valor de las fuerzas cortantes, fuerzas axiales y momentos flexionantes de cada miembro del marco. Además, dibuje los diagramas de cortante y momento flexionante. Ok, pues lo primero que tenemos que hacer aquí es, como en el ejercicio pasado, identificar las identidades trigonométricas para el cálculo de las reacciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas fuerzas en otro plano distinto al del origen. Es decir, nuestro plano aquí sería XY, pero pues tenemos algunas fuerzas que están inclinadas, por lo cual pues hay que descomponerlas. Entonces, obtenemos que una relación, como hace un momento, sobre un triángulo rectángulo en su cateto adyacente. Vamos a tener 20 pies, su cateto opuesto de 10 pies, y pues de ahí pues obtuvimos el teorema de Pitágoras y hacemos para sacar la hipotenusa y nos da de 2 veces la raíz de 221, que sería aproximadamente un valor de 29.60 y tantos. Pero pues ahorita lo vamos a ir desplazando en los ejercicios, en la resolución de los términos que vayamos obteniendo. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues como les mencionaba, era identificar identidades trigonométricas. El paso número 2 va a ser descomponer la carga de 35 kilos que tenemos del lado izquierdo de la figura. Y pues vamos a tener que para la fuerza en Y va a ser igual al seno del del grado por la fuerza, que va a ser de 35 kilos, y esto nos va a dar un valor de 11.77 kilos. Para la fuerza en X, pues igual vamos a tener coseno de teta, que va a ser igual a, perdón, el coseno de alfa, lo siento.
el coseno de alfa por 35 igual a 32.96. Esa va a ser pues nuestras fuerzas en sentido del plano de origen, que va a ser X a la derecha y Y hacia arriba. En el paso número 3 pues vamos a descomponer la carga distribuida para bajarla a lo más pegado que sería sobre la barra. Entonces vamos a tener seno de 19.6338 por 1.7 kilos por pie. Y pues esto nos va a dar 0.57 y en FX nos va a dar igual el coseno de 19.6538 por 1.7 y esto nos va a dar un igual de 1.60. Entonces pues la carga, bueno, la fuerza que tenemos sobre la carga distribuida originalmente, que era de 1.7, ahora va a ser de 1.60, porque pues la carga como tal no está tocando aún la barra o la viga. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer la carga para hacer que la carga baje y toque, y ahora sí tengamos una carga uniformemente distribuida sobre la viga y podamos hacer podemos aplicar las ecuaciones de la estática para obtener las reacciones. Y bueno, el paso número 4 pues va a ser usar las ecuaciones de suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en X y suma de momentos para obtener las reacciones. Y pues hacemos sumas de fuerzas en X y obtenemos de nuestra descomposición anterior, que es de 32.9610 menos 36 menos la fuerza AX igual a 0. Y nuestra fuerza AX nos va a dar igual a 3.039 en sentido negativo. La sumatoria en fuerzas en Y, lo mismo. Hacemos sustitución de datos y nos va a dar 7.77 kilos sentido positivo o sentido hacia arriba. Nuestra suma de momentos para obtener la fuerza en el punto D va a ser lo mismo. Vamos a tener aquí pues una serie de suma de términos, como va a ser 32.9610, que fue la fuerza que se descompuso en X anteriormente, multiplicada por 20, que es la distancia que hay desde ese punto hasta el punto de aplicación de la fuerza. Pues es decir, de donde estamos obteniendo nuestra reacción, que va a ser de Y, es la distancia que hay de manera horizontal o vertical, según sea el caso, hasta el nodo donde se está aplicando la fuerza. Y pues así, posteriormente, pues va a ser la suma de la carga distribuida, la vamos a convertir en una carga puntual. De la siguiente manera, vamos a multiplicar el 1.60 que obtuvimos hace un rato por la distancia o el largo de la barra, que es 2 veces raíz de 221, y todo esto multiplicado por 14, porque pues 14 es el punto de aplicación, o sea, a la mitad de la distancia total de la barra BC. Y pues por último, pues vamos a multiplicar igual la fuerza de menos 36. Esa es una carga puntual del lado derecho del elemento CD, multiplicada por 15, que pues es la mitad de su distancia. Menos la fuerza o la reacción de Y, que es la que estamos buscando, por los 28 pies a donde se está aplicando. Y pues esto nos da un resultado de 28.058 kilos en sentido positivo. Continuando, pues bueno, ya una vez obteniendo las reacciones, vamos a seccionar el marco en 3 elementos o en 3 vigas. El primero va a ser el tramo AB, que como lo podemos ver en la diapositiva anterior, pues vamos a tener el tramo AB, luego el tramo BC y el tramo CD. Para fines didácticos o para fines de facilidad de resolución del ejercicio, primero vamos a resolver el término AB, luego el término DC y por último el término BC. Regresando a nuestra diapositiva, vamos a tener que nuestro elemento, bueno, vamos a hacer el análisis del elemento y vamos a tener que tenemos una fuerza AY que es de 7.77, que fue lo que obtuvimos en el cálculo de las reacciones, y por acción recíproca del elemento, pues por la parte de arriba también va a haber una fuerza BY del mismo valor en sentido contrario al sentido original de la fuerza. ¿Esto para qué? Pues para que haya el equilibrio interno dentro del elemento. Entonces pues ya tenemos que 7.77.
Y pues de la misma manera, en las fuerzas en X o las fuerzas de manera horizontal, para que haya un equilibrio en esa misma barra, pues tiene que haber una en sentido positivo y una en sentido negativo. Esto para que de la misma manera haya equilibrio interno. Y pues en la parte del inciso, bueno, del punto B, vamos a tener un momento en B. Este pues lo vamos a obtener a través de la suma de momentos en A, que esto va a ser igual a 0 en sentido positivo, en sentido de las manecillas del reloj. Esto pues va a ser 3.079 por 20, que es la distancia del punto A al punto B, más el momento en B. Esto nos va a dar un momento de 60.78 kilos. Ok, para la siguiente parte, que va a ser la determinar la fuerza cortante del elemento, pues vamos a obtener que la fuerza, bueno, perdón, que el elemento AC en el punto A va a bajar un esfuerzo o una fuerza va a bajar de 3.039 kilos. Como no tenemos ninguna fuerza a la mitad de la barra, pues continúa de manera recta hasta el punto B y sube con 3.039 kilos. Para el diagrama de momento flector, pues ahí vamos a obtenerlo por el método de áreas. El método de áreas vendría siendo calcular el área que tiene el momento cortante, la fuerza cortante, perdón, y pues de acuerdo al área que tenga, ese va a ser el momento máximo que va a presentar el elemento. Y pues como es un rectángulo, pues vamos a multiplicar 60 puntos, perdón, vamos a multiplicar 3.039 por 20 pies, que es lo que tiene de distancia de A a B, y eso nos va a dar un momento o un área de 60.78. Y pues ese va a ser el momento máximo en esta viga. Ok, en el tramo CD es de la misma manera. Vamos a tener nuestra fuerza en DY en sentido positivo, que nos dio de 28.058 en sentido positivo, y pues por equilibrio interno pues tiene que haber una fuerza hacia abajo que va a ser CY del mismo valor. Y pues en el sentido D no tenemos fuerzas en X ni tampoco momento en D, entonces nos seguimos a la siguiente parte, pero aquí tenemos una carga distribuida. La carga distribuida pues nos va a afectar de manera uniforme durante todo el tramo de la viga. Esta pues mide 30 pies. Entonces, pues como hace un rato, igual vamos a obtener el momento en C. Y este nos va a dar 36 por 15 pies, que es la carga puntual recíproca en el punto C por los 15 pies de la distancia de aplicación de esa fuerza, más el momento en C igual a 0, y nuestro momento en C nos va a dar de 540. E igual, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de la viga, ya corregido, por así decirlo, y pues vamos a obtener nuestra fuerza cortante. Nuestra fuerza cortante de una viga distribuida pues siempre va a ser en una figura geométrica triangular, que del lado C o del punto C va a subir 36 kilos, y del punto B va a ir descendiendo de manera uniforme y constante hasta llegar a 0. Y pues igual, vamos a obtener nuestro momento flector por el método de áreas. Vamos a multiplicar 36 por 30 entre 2 y nos va a dar 540 kilos por pie. Y pues este va a ser nuestro momento flector máximo que va a presentar esta viga. Por último, vamos a tener el tramo BC. En el tramo BC vamos a hacer una descomposición de fuerzas del plano XYZ con respecto a la inclinación de la viga. Es decir, que si en un principio nuestra viga tenía 1.7 kilos por pie de carga distribuida, cuando bajamos nosotros esa carga hacia la dirección de la misma viga, la vamos a tener ahora de 1.60. Y posteriormente, para poder hacer el análisis de esa misma viga como las vigas anteriores, tenemos que volverla a bajar otra vez en sentido de la viga, es decir, en el plano de origen que tiene la viga, no en el plano de origen del dibujo completo, en el plano de origen de la pura barra. Y pues ahí vamos a tener ya por último 1.5077 kilos por pie. Y pues igual, usamos identidades trigonométricas para hacer nuestra descomposición. Y pues vamos a obtener las mismas fuerzas que ya están representadas en los dibujos. Ok, nuestra descomposición de fuerzas en el tramo AB. Como nosotros vamos a manejar todas las fuerzas o todo el análisis en el plano cartesiano
de la barra inclinada, pues lo que vamos a hacer va a ser que vamos a descomponer las demás fuerzas que tenemos. Es decir, en el punto B, que era el último o que era de donde chocaba contra la barra inclinada, vamos a tener nuestra fuerza en Y, que va a ser de 7.7703. Igual, la vamos a descomponer en dos partes, en la fuerza X y en la fuerza Y. Vamos a meter lo que viene siendo seno del ángulo. El ángulo, pues ya lo habíamos mencionado hace un rato, que era de 19, y eso multiplicado por la fuerza. Lo descomponemos, obtenemos nuestros resultantes, y posteriormente vamos a hacer lo mismo con la fuerza en X. La fuerza en X lo vamos a descomponer igual, obtenemos nuestros resultantes, y al final de cuentas vamos a hacer una sumatoria, porque esa va a ser nuestra fuerza que en realidad nos va a afectar en el punto B de la viga inclinada. Ok, enseguida pues sigue lo mismo, pero del otro lado, que va a ser la descomposición de fuerzas del tramo CD. Y pues igual vamos a tener nuestra fuerza CY, que va a valer 28.058. Igual la vamos a descomponer en X, en Y. Y tenemos nuestra fuerza de CX de 36. Igual la descomponemos en X, en Y. Al final de cuentas hacemos una sumatoria en X y en Y. Y esas van a ser las fuerzas que vamos a aplicar en la barra. Y bueno, aquí ya presento por último el tramo BC de manera corregido, o el diagrama de cuerpo libre ya corregido. Esto quiere decir que pues vamos a tener nuestra viga de manera horizontal en su plano original, y vamos a tener las fuerzas que hace un momento sacamos. Y va a ser 5.4763 del lado izquierdo, y BY, que va a ser igual a 6.2955 kilos. Nuestra carga distribuida de 1.5076, y del lado derecho vamos a tener CX en sentido negativo de 24.46 y CY de 38.5313 en sentido positivo. Bueno, pasamos a hacer los diagramas de cortante. El diagrama de cortante en el punto B va a subir 6.2955 kilos, y en el cortante, en el lado C, la cortante va a bajar hasta 38.53. Esto, pues una carga distribuida se representa de manera diagonal, y pues claramente pues va a ir bajando de manera uniforme 1.5076 kilos cada pie. Es decir, durante los 29.56 pies que mide la viga va a ir bajando 1.5076 kilos por pie. Y bueno, como hace un rato, vamos a sacar nuestros momentos máximos, nuestros momentos flectores, con el método de áreas. Entonces, para nuestra área 1, que es la del triángulo de 6.29, vamos a dividir ese valor entre los 1.50 para que nos dé la distancia horizontal de donde cruza la línea de descenso de entre positivo y negativo de la fuerza cortante. Y esto nos va a dar de 4.1758. Entonces pues sacamos el área del triángulo y nos da de 13.14. Enseguida hacemos lo mismo pero con el área 2. Sacamos el área del triángulo y lo multiplicamos, y luego se divide entre 2, y pues nos va a dar un área 2 de 492.2085. ¿Ok? Por último hacemos el análisis de los momentos, y tenemos que en nuestro primer momento nos da de menos 60.78. A esto le sumamos 13.1443, y ahí vamos a tener nuestro primer variación de momento, que va a ser de 47. A esos 47 se le van a restar, bueno, son menos 47, menos los 492 que tenemos del lado derecho, pues eso nos va a dar un total de 540. Y esos 540 pues se van a contrarrestar contra el momento de 540 que teníamos del lado CD. Y pues de esa manera llegamos al final de la resolución de los ejercicios. Y pues agradezco de antemano la atención prestada, y espero pues les sirva de mucha ayuda. Gracias por su atención. Buenas noches.